Bien, gracias. Espero que los chilcanos todavía no hayan hecho estragos en ustedes y puedan prestar atención a lo que les vengo a decir. ¿Quién aquí usa o ha usado inteligencia artificial? La mayoría, veo, la mayoría está por lo menos explorando en este tema. Gracias. Por lo menos explorando. Entonces, yo voy a tratar de darles algunos vistazos generales sobre este tema, no solo como abogada, sino como alguien que intensamente utiliza inteligencia artificial. Entonces, desde mi experiencia en primera persona les puedo dar tal vez algunas perspectivas que les puedan interesar. Primero, no confundir ciertos términos. Hoy por hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial generativa. Creen que inteligencia artificial es igual a ChatGPT. Y la verdad, hay muchísimo más alrededor de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, miren, es un aspecto bien concreto de todo el mundo de la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? No me gusta a mí satanizar la tecnología. La tecnología no es buena ni mala per se, sino cómo la utiliza la persona. La inteligencia artificial es un campo de la informática que busca, ojo, que las máquinas, según la mayoría de definiciones, puedan igualar o superar la inteligencia humana. Pero, un momento ahí. La inteligencia artificial, hoy por hoy, no sé mañana, como dice la canción, no puede superar la inteligencia de una persona. Lo único que puede hacer la inteligencia artificial es potenciar ciertas capacidades que el ser humano no está en la capacidad de hacer. Por ejemplo, un libro, digamos, de 200 páginas. ¿En cuánto tiempo una persona promedio puede leer un libro de 200 páginas? Aprox. Ya, 3 días, digamos. Pero entendiéndolo bien, también hay que preguntarnos. Esa limitación de tiempo no la tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede procesar datos e información en fracciones de segundos. Es decir, no es que nos reemplaza, sino que potencia facultades y habilidades que nosotros, por ser seres humanos, no podemos cruzar. Entonces, tengámoslo en cuenta en eso. La inteligencia artificial no es el diablo que viene a quitarnos el trabajo a todos. Es una herramienta que podemos usar para apoyar nuestro trabajo y potenciar nuestras habilidades. Y dentro de los tipos de inteligencia artificial, hay subconjuntos como el Machine Learning y el Deep Learning, que son formas de inteligencia artificial que pueden aprender de la experiencia, del ensayo y el error, como aprenden las personas, ¿ok? Con mayor o menor participación del ser humano. Y tenemos la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es, ojo, de la data que existe en Internet, genera productos nuevos, con cierta novedad. Es decir, no es un copy and paste, sino es un producto novedoso, creado en función de toda la data con la que se entrena la inteligencia artificial, que básicamente es todo lo que está en Internet. ¿Y cómo los emprendedores pueden usar la inteligencia artificial? Yo les digo, la inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria si se sabe utilizar correctamente. Y aquí, por ejemplo, podemos usar la IA para agilizar tareas administrativas, cosas repetitivas y monótonas en las que tal vez no deberíamos estar ocupando tiempo, sino en temas de mayor valor. Y ahí tienes herramientas como Notion y muchas otras herramientas que te ayudan a sistematizar procesos repetitivos. Podemos usar la IA para procesar grandes cantidades de datos. De repente ustedes tienen data de sus clientes o potenciales clientes que se demorarían muchísimo en analizar tal vez en un Excel, pero que utilizando un sistema de inteligencia artificial en fracciones de segundos te puede perfilar clientes o darte data de análisis de compras, procesos y demás. Después te puede ayudar ese análisis del Big Data, de cantidad de datos, a generar productos hiperpersonalizados para ciertos nichos de negocio.
Eso es lo que hace Netflix. Netflix analiza grandes cantidades de datos y te puede dar una serie o una película que responde justamente a las necesidades o a los gustos de sus usuarios. Se puede usar para la autenticación de identidad, por ejemplo, con biometría facial, dactilar, de todo tipo. Te puede dar informes, noticias o presentaciones. Esta presentación, por ejemplo, la he hecho yo, pero tranquilamente hubiera podido usar una inteligencia artificial para hacer toda la presentación en fracciones de segundos. O informes, de repente tengo 100 páginas que tengo que resumir para un informe. Entro a ChatGPT, entro a Cloud 3 o cualquier otra inteligencia artificial generativa y me puede arrojar un informe en fracciones de segundos. Lo mismo que actas de reuniones, por ejemplo. La relación con los clientes, por ejemplo, a través de chatbots. Los chatbots también son una forma, por lo menos, de una aproximación inicial con los clientes que se puede automatizar con inteligencia artificial. Eliminar bloqueos creativos. Creo que esto les va a ayudar a todo el mundo. Muchas veces tenemos bloqueos creativos para una idea de negocio, para un tema publicitario que no podemos porque tenemos un bloqueo, y le preguntas a ChatGPT, a Cloud 3 o cualquier otra inteligencia artificial generativa, dame ideas para tal o cual tarea, y te va a arrojar una serie de ideas que te pueden ayudar a destapar la creatividad. Predecir tendencias para tomar mejores decisiones financieras. Hoy por hoy uno puede cargar un Excel, por ejemplo, una inteligencia artificial generativa, para que te ayude a tomar mejores decisiones financieras también. Creación y gestión de contenidos. Uno puede usar un Jasper.ai y te puede hacer páginas web, posts en diferentes redes sociales y demás. Y comunicación en otros idiomas. Usamos DeepL o cualquier otro sistema para traducir con inteligencia artificial de manera mucho más precisa textos. Entonces, es la verdad muy amplio el abanico de posibilidades para usar con inteligencia artificial. Pero como en todo en la vida, no todo es color de rosa. Y hay temas legales en los cuales hay que hacer un alto y analizar. Por ejemplo, tratamiento de datos personales con inteligencia artificial. Han habido casos de empresas donde sus trabajadores, por automatizar tareas, han colgado los datos de todos sus clientes en ChatGPT, por ejemplo. Y ahí después se dan con la sorpresa de que esos datos de sus clientes ahora están a la mano de cualquier otra persona, cualquier otra empresa, que están exponiendo los datos personales de sus clientes. O que tal vez no le pedimos permiso a nuestros clientes para analizar sus datos con inteligencia artificial. Y eso va a traer reclamos de distinto tipo. Y en la inteligencia artificial, miren, se usan datos para el entrenamiento de la inteligencia artificial, para la validación, para la explotación, para la retirada, y hacemos incluso inferencias y tomamos decisiones a partir de ese análisis de datos. Tenemos permiso de las personas, de nuestros clientes, para utilizar sus datos personales de esta forma. La mayoría no. La mayoría no. Y ojo, todo dato que uno sube a ChatGPT, por ejemplo, termina alimentando esta inteligencia artificial y termina siendo parte de esta gran base de datos que sirve para darle respuestas a terceras personas. Un tema importante que tal vez también les sea de interés es que en base a estos datos se toman decisiones. Por ejemplo, ¿contrato o no contrato a una persona? Por ejemplo, ¿le doy un crédito o no le doy un crédito a esta persona? En base a un análisis con inteligencia artificial. Pero este análisis se da de una manera objetiva, o también están involucrados sesgos, por ejemplo, de las personas que hacen la programación de esta inteligencia artificial. Ojo, por ejemplo, sesgos de género, sesgos raciales y étnicos. La inteligencia artificial puede tener sesgo o porque aprende sesgada por los programadores, porque tiene datos incorrectos,
de repente yo he incorporado datos que no corresponden a la realidad, o porque tienen ejemplos de datos incompletos. Por ejemplo, imagínense que yo le digo a la inteligencia artificial para entrenarla que las mujeres cuando dan a luz necesitan tener un pre y postnatal. Si yo no le doy contexto a la inteligencia artificial, esta podría pensar automáticamente que las mujeres no son aptas para puestos de trabajo porque se tienen que ausentar mucha cantidad de tiempo. Por ejemplo, entonces yo no solo le tengo que dar información a la IA, sino ponerla en contexto y tratar de mitigar ciertos sesgos algorítmicos, como este. Por ejemplo, en el portal de Guardian hicieron un informe completo de cómo los algoritmos de Facebook y de Instagram perjudicaban emprendimientos de mujeres que, por ejemplo, vendían ropa interior o ropas de baño. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Facebook banea o califica como contenido inapropiado imágenes de mujeres con poca ropa, a diferencia de los hombres que pueden estar incluso con el torso desnudo y pocas veces se considera un contenido inapropiado. Entonces, los contenidos de emprendimientos de mujeres tenían una llegada muchísimo más reducida que otro tipo de contenidos por estos sesgos algorítmicos respecto al cuerpo de las mujeres. Otro riesgo desde el punto de vista legal y social de la IA son las noticias falsas, que entenderán que hoy por hoy es facilísimo hacer fake news con un nivel de verosimilitud tremendo gracias a la inteligencia artificial que puede crear video, audio e imágenes de una manera muy rápida. Y si bien, ojo con esto, las personas sí son conscientes de que la inteligencia artificial puede crear noticias falsas, creen normalmente las personas que sí las pueden reconocer. Y la experiencia nos dice que no es así. Ya han habido muchas noticias que han circulado hasta en medios de comunicación tradicionales y que han sido netamente noticias falsas, como la supuesta detención de Donald Trump o un atentado al Pentágono, cuya imagen fue creada con inteligencia artificial. Entonces, estamos ante un fenómeno en el que tal vez no vamos a poder reconocer tan fácilmente si lo que estamos viendo o escuchando es real o es generado por inteligencia artificial. Y aquí venimos a otro gran reto desde el punto de vista legal de la inteligencia artificial, es la generación de deepfakes, es decir, de avatares, imágenes o audios generados por inteligencia artificial que simulan ser reales y pueden replicar los rasgos físicos o de voz de una persona que existe. Y aquí, miren esto de aquí. Esto está ayudando a delincuentes informáticos, por ejemplo, a hacer fraudes o estafas. Aquí vemos que un trabajador pagó $25 millones después de una videollamada con un director financiero que en realidad había sido creado por inteligencia artificial. Es decir, a través de la videollamada estaba interactuando en tiempo real con alguien que se veía idéntico a su CEO, pero no era él, sino era una creación por inteligencia artificial. Esos son... y ojo, lo mismo está pasando con las típicas llamadas que le hacen a nuestros papás de su hijo lo acaban de detener o acaba de atropellar una persona. El tema es que ahora sí vas a escuchar la voz de tu hijo, de tu primo, de tu hermano. ¿Y esto cómo generan esta clonación de voz con estas llamadas de spam que a veces recibimos? Que decimos aló, 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 o tratamos de interactuar y ahí graban nuestra voz y la replican. Ojo con eso. También un gran reto es ahora la pornovenganza e incluso la pornografía infantil creada con inteligencia artificial. Ahora ya no es necesario que te hackeen para sacar imágenes íntimas. Simplemente las pueden crear con inteligencia artificial. Le insertan tu rostro, utilizan video de alguna otra plataforma y te generan un video íntimo
donde tú no has participado, pero el perjuicio que te crean, ¿no?, es el mismo, porque lo viralizan y lo difunden. Otra cuestión que tal vez puede ser de su interés son los derechos de autor y la inteligencia artificial. Hay muchos procesos judiciales en el mundo por derechos de autor e inteligencia artificial. Y aquí hay que aclarar un tema. La inteligencia artificial no crea de la nada. Es decir, no es como una persona que tiene una inspiración y crea algo inédito. La inteligencia artificial, ¿de qué se alimenta? De lo que tenemos posteado en redes sociales, periódicos, enciclopedias, revistas, libros, información de Internet. Es decir, todo lo que produce la inteligencia artificial está basado en información y obras que ya existen. Por eso es que muchos autores, muchos creadores de distinto tipo dicen, ¿y yo en qué me beneficio? Simplemente estoy sirviendo como un insumo para la inteligencia artificial, pero yo no recibo nada a cambio. Y aquí hay muchas preguntas en torno a este tema. Si lo que hace la inteligencia artificial es una obra derivada, y si es una obra derivada, ¿quiénes son los autores que inspiraron esa obra? Ni el mismo OpenAI hoy por hoy puede decir de qué insumos identificables ChatGPT te ha dado una respuesta. En este momento no se puede identificar de esa manera. Si fuera una obra nueva lo que produce la inteligencia artificial, ¿quién es el autor? ¿El que creó el software de inteligencia artificial, por ejemplo, OpenAI? ¿O el que hizo el prompt? ¿Quién es? ¿Puede ser objeto de protección dentro de las normativas actuales o se requiere nueva regulación? Esos son los grandes temas. Y yo les puedo decir lo siguiente sobre esto. En todo el mundo, excepto China, hoy por hoy no se le reconoce ningún derecho de autor a las obras, entre comillas, creadas por inteligencia artificial. Se considera que el único que puede registrar sus derechos de autor es un ser humano. Pero en China ya hay jurisprudencia que te dice que las creaciones de inteligencia artificial, incluso fotografías creadas con inteligencia artificial, sí pueden ser objeto de protección de derechos de autor. Entonces, por ahí se va moviendo. En nuestra región, en el Perú, Colombia y demás, no hay derechos de protección de derechos de autor a algo creado por inteligencia artificial. Y eso también tienen que tener en cuenta cuando utilicen la inteligencia artificial o lo que les dice ChatGPT como insumo para algo. Un informe, una tesis, un paper, porque lo que ustedes están aportando no necesariamente es algo nuevo e innovador, sino está tomado de mucha información que ya hay en Internet. Y finalmente, para cerrar, decirles que en el Perú ya existe una norma sobre inteligencia artificial muy general, muy declarativa, que es la Ley 31814. Principalmente, ¿qué es lo que establece esta norma? Principios generales que se tienen que aplicar. Entre los más importantes, tener en cuenta los riesgos de utilización de esta inteligencia artificial, tener en cuenta en los debates no solo el sector público, sino sector privado, academia, sociedad civil, tener parámetros éticos para el uso de inteligencia artificial, es decir, es válido que yo despida, por ejemplo, a toda mi planilla para reemplazarlos por inteligencia artificial. Es ético que yo empiece a hacer, como ocurre ahora, portadas de libros, portadas de cuadernos con IA en vez de contratar a un diseñador gráfico. Son temas que debemos analizar, ¿no? Y tener en cuenta la privacidad. Es decir, ¿tenemos autorización de las personas para usar sus datos personales para entrenar la inteligencia artificial o no? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Y la entidad encargada de ver estos temas en el país es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Esta norma prontamente se va a reglamentar y va a tener varias cosas que yo creo que van a impactar a la industria en general del comercio electrónico,
porque cualquier utilización de inteligencia artificial, por ejemplo, para perfilar clientes, va a necesitar de una autorización. Entonces, va a generar seguramente trámites burocráticos de por medio, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora y lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.